Buen día. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre cómo funcionan los microorganismos en nuestro cuerpo físico. Las enfermedades no son contagiosas, según el concepto tradicional que le damos a la palabra contagio. Lo que se transmite, lo contagioso, es la vivencia. ¿Qué pasa de inconsciente a inconsciente? Cuando dos personas se encuentran, sus microbios y sus respectivos inconscientes también lo hacen. La humanidad está confrontada a numerosos problemas. Con ellos evoluciona. Estos problemas y dificultades son a la vez individuales y colectivos. Los microorganismos están en relación directa con el inconsciente individual y colectivo. Representan la memoria conflictual de la especie. Los animales primitivos no tienen intestinos. Son los microbios los que se encargan directamente de la digestión. Los microbios representan una población aproximadamente de 10 a la 14 en nuestro organismo, mientras que se calcula que nuestras otras células llegan a 10 a la 13. Los microbios son el inconsciente con el cual el humano vive en buen equilibrio. Corresponden a nuestro conflicto y nos ayudan a resolverlo. Si tengo una astilla en el dedo, tomo una pinza y la saco. En la prehistoria, el hombre no tenía pinzas, pero debía de todos modos sacarse la molestia de la astilla o espina que usaba los microbios. Sin microbios no hay evacuación. El microbio aquí sirve de protector de la integridad cutánea. Se tratará muy probablemente de un estafilococo, que tiene una función de captor externo que reacciona a penetraciones de un cuerpo extraño y actúa fabricando un absceso con el cual elimina a ese agresor. La simpaticotonía corresponde a la penetración del cuerpo extraño. El absceso es la fase de reparación. Vamos a seguir. Con la ley de la quinta esencia, que da la lógica a las 4 leyes anteriores de Hammer que vimos. Esta es en realidad la primera ley que rige todas las demás leyes biológicas. Y dice así: en el mundo viviente, todo en particular, la central comando de los seres vivientes, su cerebro automático, está programado en términos de supervivencia. La enfermedad es siempre la expresión biológica de un conflicto, o sea que es el síntoma quien determina qué conflicto la creó. Siendo un programa de supervivencia, puede generarse entonces algo contra el miedo. El cerebro puede con todo, pero menos contra el miedo. La solución que encuentra es darte la cosa a la que le tenés miedo, de modo que ya no hay miedo a la cosa. No hay estrés porque ya no está la cosa. Lo único importante, como siempre, va a ser tu supervivencia. Todo cáncer o enfermedad análoga al cáncer se inicia con un síndrome de Dick-Hammer, es decir, con un choque angustiante, brutal, dramático, experimentado en soledad, que se manifiesta
simultáneamente casi siempre en los tres niveles: psíquico, cerebral y orgánico. Vamos a hablar de la vivencia y la emoción. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del cristal con lo que se mira, decía Fernando Campoamor. No se encontraría mejor definición de la palabra vivencia en el diccionario. La vivencia entrará al cerebro con el color que interpretó la mente una situación estresante específica. Es en ese movimiento de datos, la entrada de la mente al cerebro automático, en donde se produce el destino biológico de cualquier enfermedad o comportamiento. Un acontecimiento exterior es siempre vivido de una manera muy personal, en función de nuestra vida, experiencias, creencias. Esto es según el mapa que tiene cada uno de su vida. Mapa emocional no es el territorio, es la realidad, es mi realidad. Ejemplo, varias personas asisten a una obra de teatro y a la salida los comentarios serán: aburridísimo, me quedé dormido, estoy conmovido, es una obra muy profunda, me pareció pobre, bastante frustrante, deprimente, fantástica puesta en escena, me parece que la historia daba para un mejor final. Todas estas personas vieron la misma obra, el mismo espectáculo, y sin embargo sus vivencias totalmente fueron diferentes. Traslademos esto a un hecho que en la mayoría de los casos puede ser dramático, por ejemplo, perder el empleo. La vivencia puede ser miedo a morir de hambre, de carácter de alimento, entonces afectará el hígado, o de desvalorización, atacará el esqueleto o los músculos, o una pérdida de su espacio, de su territorio, y afectará las arterias coronarias, o como una deshonra o mancilla y afectará la dermis. Entonces, la vivencia es la carga emocional que acompaña a un pensamiento. Es más profunda que un sentimiento, puesto que esta es la etiqueta emocional que pongo a mi pensamiento. La emoción es la energía más sutil que existe y la más poderosa. Creamos todo nuestro universo a partir de nuestras emociones, puesto que emoción era energía en movimiento. No solamente son el motor de nuestro funcionamiento, lo que nos va a llevar a hacer tal o cual otra cosa, sino que son el fundamento mismo de nuestra existencia. Aprender a manejar esas energías enormes, a comprenderlas, a dominarlas y a transmutarlas en energía creadora. Nada de lo que hagamos, digamos, sintamos o pensemos está libre de la emoción. Hasta la insensibilidad total es fruto de una emoción. Pero hay más de un nivel emocional. La emoción visceral es la que exponemos a nuestro entorno, la que queremos que el otro vea de nosotros. Emociones fuertes pero normalmente superficiales, como la ira, el enojo, la tristeza, la angustia. Los demás nos ven enojados o tristes, entonces son un mensaje que quiero que le llegue al otro, pero que enmascara algo de lo que yo puedo ser o no consciente, otra emoción. ¿Por qué nos enojamos? Obviamente porque algo nos ha disgustado, o porque algo no ha salido como deseábamos, o porque tenemos un capricho o necesidad no satisfecha, entre otras varias posibilidades. Entonces haremos notar al otro nuestra reacción emocional. Nuestra verdadera emoción, aquella que es real y que vivimos recurrentemente en nuestras vidas, esa es la creadora del enojo, de la tristeza o de la ira. Es sutil, pero la conocemos, somos a menudo conscientes de ella. Por ejemplo, compramos unas sillas porque vamos a recibir visitas y solo teníamos 4 sillas en casa.
La entrega no se produce según lo previsto, sino que se atrasa. Estamos en un aprieto. Nos vamos a enojar con el proveedor y a gritarle de todo. Es una reacción normal, pero es aparente, puesto que la emoción que crea ese enojo viene de otro lado, de otra emoción que puede tener relación con el motivo que nos movió a comprar esas sillas. Es una vergüenza tener solo 4 sillas. Me siento impotente por haber sido engañado. Mi pareja me va a desvalorizar por no saber imponerme. Esa emoción es la primera que hay que descubrir y trabajar, puesto que es la que vine a superar y sin cuya existencia las sillas estarían terminadas a tiempo, ya que no necesitaría vivir esa experiencia emocional. La emoción raíz, normalmente no soy consciente de esta emoción. Es totalmente inconsciente, por lo tanto es la que debemos encontrar y agotar. Volvamos al ejemplo de las sillas. Somos conscientes de las emociones reflejadas, encontramos las emociones subyacentes, pero ¿somos realmente conscientes de algún conflicto de carencia, incluso ancestral, que nos lleve a tener esa emoción? Me enfurezco con alguien, emoción reflejo, externa, visceral, porque me siento impotente por no poder imponerme. Emoción subyacente, semiconsciente, porque siempre he querido algo, al igual que mi padre, no he podido atrapar el bocado, y el cerebro dará su respuesta biológica, por ejemplo, en obesidad, verme impotente, o hiperinsulinemia, necesito más autoridad. Como vemos, la ira, el enojo son solo alarmas, pero no son el problema.